Esta zona entonces se conoce como unión dermoepidérmica. Algo de epidermis, la capa basal, y la dermis papilar. Y aquí está concentrado los fenómenos inmunológicos que tienen que ver principalmente con el pénfigoide. El pénfigoide. En cambio, el pénfigo tiene que ver con todo lo que es epidermis, acá arriba nada más. Estos términos también algunas veces los he visto emplear en algunas preguntas. Si la piel está muy engrosada, es porque hay una acantosis. Acantosis quiere decir que la capa de Malpighi, o la capa espinosa, en general debe tener 10 a 12 capas. Si tiene 20, si tiene 30, eso se llama acantosis. Es una piel gruesa, es una piel que tiene más de 12 capas. Queratosis es la presencia de células que están creciendo con núcleos. En la capa córnea nunca debe haber células con núcleos. Si aparecen células con núcleos, el primer diagnóstico tendrá que ser psoriasis. Es muy común en nuestro medio. Balonización es lo que producen los virus herpéticos. Balonización quiere decir que una célula epidérmica se empieza a hinchar. Se hincha tanto que hasta se revienta. Eso se llama balonización. El queratinocito es invadido por virus herpéticos y esta célula se hincha, se balona y puede estallar. Espongiosis es el término histológico más importante para el diagnóstico de dermatitis. Cuando decimos dermatitis es porque hay espongiosis. Y la dermatitis más común en el ser humano se llama dermatitis atópica. Dermatitis atópica es aquel que sufre de asma, sufre de rinitis, sufre de migraña. Toda su familia sufre de alergia, entre comillas. El diagnóstico es dermatitis atópica. Vesiculación es cuando se forman vesículas en estas células o grandes ampollas. Cuando yo digo disqueratosis en una biopsia, es porque es una célula rara, principalmente cancerígena. Disqueratosis. A veces podemos decir disqueratosis benigna o disqueratosis maligna. Disqueratosis lo empleamos más para enfermedades genéticas. Así nació, pues, sus células son así. En cambio, en la disqueratosis maligna, ejemplo, el cáncer de piel, la disqueratosis maligna quiere decir que nació bien, sus células estaban normales, pero ahora se han vuelto anormales por un proceso que hay que estudiar. Y si tiene una lesión ulcerativa o un tumor, entonces estamos hablando de cáncer de piel. O sea, disqueratosis tiene dos connotaciones. O puede ser benigna como puede ser maligna. Benigna o maligna. Paraqueratosis es cuando la capa córnea está llena de núcleos. O sea, nunca debe haber núcleos en la capa córnea. Hipergranulosis es porque la capa granulosa está muy ancha. ¿Dónde se ve hipergranulosis? En los papilomavirus. Ejemplo, verruga. Verruga plana, verruga vulgar, verruga plantar, verrugas. Las verrugas, los papilomavirus ocasionan hipergranulosis. Los papilomavirus se alojan y comen gránulos de queratohialina. Ese es su alimento. La dermis, fibras de colágeno, fibras elásticas. El colágeno y las fibras elásticas de un niño en la dermis se ve de un color rosado hasta rojizo. Los niños, cuando uno les saca la biopsia, por el tipo de colágeno, si es muy rojo, es muy joven.
Cuando el colágeno es azul, morado, casi negro, es muy anciano. Tiene mucho daño solar, tiene muchos años de vida. Por eso se calcula la edad a través de las fibras de colágeno. Y los patólogos dominan muy bien ese aspecto, ¿no? Entonces, el colágeno debe tener un color rosadito y es un colágeno normal. Si se llena de grumos y adopta, este podría ser normal y este podría ser ya un foco de daño solar crónico. Esto se llama elastoma. Elastoma quiere decir es un tumor de fibras elásticas dañadas por el sol. Entonces, daño solar crónico. ¿Qué les pasa a los que tienen daño solar crónico, que se exponen mucho tiempo al sol? ¿Qué cosa les va a dar? Cáncer de piel. Hay gente que dice, doctor, yo no necesito protector solar. Bacán. No, y mi cara está igualita. ¿No? Son inmortales. Si los genios de la medicina en Estados Unidos están preocupados por el melanoma, porque ahí el daño solar es intermitente, es decir, ni siquiera es prolongado. Ellos se cuidan, se descuidan y no usan su protector solar y los quemó 10 a 20 minutos, esa es la causa de su cáncer. En cambio, para Latinoamérica es luz permanente, crónica, abusiva, entre comillas, bronceado, o sea, el que se broncea y no es médico, bueno, está en su nivel, ¿no? Es un ignorante. Doblemente ignorante va a ser el médico que, sabiendo que el bronceado es como si te agarraras 3 cajetillas y te fumaras en un solo día, porque te da la gana, pues, ¿no? Igualito. El bronceado es signo de ignorancia. Ya no se ve como algo bonito. Eso es lo que dicen los americanos, ¿eh? Cambiemos ese esquema de que el bronceado sirve para algo. El bronceado sirve para tener cáncer, eso sí, está correcto. ¿Y cómo se determina? Con los focos de elastoma. Focos de elastoma. El colágeno que más se pierde es el tipo 1. Y cuando se pierde el colágeno tipo 1 aparecen las arrugas. Hay personas que no tienen arrugas y tienen 30, 40, 50 años. Viven con guantes blancos toda su vida. Guantes blancos, desde niñitos hasta adultos. Siempre están con sombreros. Siempre usan mascarillas con pantallas solares permanentes. Indudablemente que nunca se exponen al sol. Y son personas que no tienen arrugas. ¿Por qué? Porque su colágeno 1 no se ha destruido. Si este se destruye por el sol, por el UVB nomás, el UVB y el UVA, que es el más común y el más permanente, te destruyen el colágeno tipo 1. O sea, y esto es igual a arrugas. Entonces, y esto es dependiente de horas de sol. 3000 horas de sol sin protección, eso ya se calculó hace tiempo. Es igual a arrugas, focos de elastoma. O sea, cuando queremos usar ya un protector solar cuando estamos arrugados, ya es tarde. Mejor está el Botox, ¿no? Ahora tenemos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico tópico, en gotas, ¿no? Va a servir como relleno. Relleno, ¿no? Hoy está de moda relleno y Botox, ¿no? Hasta Toledo se le ve jovencito, ¿no? Pero por 6 meses nada más. Después vuelve a su realidad, ¿no? Todo esto se puede simplemente, si no has evitado el sol, tu daño es irreparable. Los anexos de la piel,
Acuérdense, las glándulas apocrinas tenemos muy pocas, la mayoría son ecrinas. En los pelos, ¿cuál sería la enfermedad más común que consulta la gente? Alopecia, ¿no es cierto? Alopecia. ¿Y cuál es la alopecia más común, por lo menos en nuestro medio y en muchos países? La alopecia por deficiencia de ferritina sérica. Ahí no interesa la hemoglobina, ahí lo que interesa son las reservas de ferritina. Hay gente que tiene 12, 13 y cree que está normal. Cuando le haces ferritina sérica, lo que te has consumido es la ferritina sérica. Y cuando no tienes fierro en el pelo, para la formación de un pelo terminal, entonces ahí queda el pelo. Cuando no es terminal, es un pelo lanugo. Y el pelo lanugo muere, cae, ¿no? Principalmente. En las uñas, ¿qué problema tenemos en la uña? Principalmente. Tiña, ¿no es cierto? Tiña manum, tiña pedis, ¿no? Y la gente no va porque tiene la uña malograda. ¿Por qué va la gente? Porque apesta. Trasciende el zapato. Ahora han salido unos zapatos medio extraños que dejan pasar. Dejan pasar el olor, pues, ¿no? Vienen acanaladas, se llama, ¿no? El término. Con espacios. Y hay un olor. ¿Quiénes sienten primero el olor? Ese olor tan nauseabundo del hongo. ¿Quién es el primero? La mosca. Segundo, el perro. ¿No has visto el perro que quiere morderte? ¿No? Este es un apestoso, ¿no? Y te quiere morder. Dice, ¿pero por qué me quiere morder? No tiene mucha vibra, dice. No tengo vibra. ¿No? Estás apestando, hermano. Te apesta. Algo te apesta. Entonces el perro se incomoda, ¿no? Y tercero, están en las aduanas, están en los que han viajado por el aeropuerto, ¿no es cierto? La mosca, el perro y el que controla ahí tiene que ser atópico. IgE, pues mínimo 500, ¿no? 600. Los atópicos entran a un sitio y dicen, acá huele a pescado, ¿no? Acá hay una rata por ahí muerta. Cuando tú entras al aeropuerto, tienes entonces el perro, la mosca y el atópico. Acá hay coca. Y el perro también dice, sí, estamos de acuerdo. Y la mosca se empieza a amontonar. Ya está, ni hablar. Ya tienes 3 evidencias, ¿no? El signo de la mosca. La mosca se entera que tu paciente se va a morir antes que tú. Tú estás con funciones vitales, ya está muerto hace rato. Ya. O sea, la mosca se acerca ahí, ¿no? Y empiezan a aparecer uno y después 10, 20, 30 están ahí. El signo de la mosca, no hay pierde ahí, está muerto. Está muerto tu paciente. Hace rato. Las glándulas sebáceas. Enfermedad típica de la glándula sebácea. Acné. Más sebo es andrógeno dependiente. Entonces, la primera causa del acné es hormonal. Endógeno o exógeno. Por intuición, nuestras mamás, ¿qué cosas nos decían? ¿No? Los que hemos tenido acné. No comas nada de grasa. No comas nada de pan. ¿Qué voy a comer? Flacos, ¿no? Raquíticos, sin acné. Prefiero que tenga acné, ¿no? Hay gente que dice, no, prefiero que sea gordo, no importa con acné. ¿No es cierto? Entonces, y los alimentos que son liberadores de sebo es la carne de vacuno. Porque la carne de vacuno, para que pese, ¿cuánto pesa una vaca? ¿Tienen idea? 400 a 500 kilos. Cuando uno va al gimnasio, ¿qué cosa le dan para que tus músculos pesen 3 kilos en cada brazo? Andrógenos. Andrógenos. Yo no voy a criar una vaca 6 meses, 8 meses para vender 20 kilos de carne, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa le doy a la vaca? Andrógenos. La carne tiene andrógenos. La leche tiene andrógenos. El yogur tiene andrógenos. Y el máximo de andrógenos está determinado en el queso. ¿Y quiénes generan insulina? Insulinotrópicos, todo lo que es harinas y dulces. Eso lo sabían nuestras abuelas, pero se pasaron un poquito, ¿no? Algunos se pasaron, ¿no? Algunos le dio tuberculosis y se murieron sus hijos. Entonces, ese es lo razonable, lo único razonable en acné, ¿no? Que los alimentos que consumas, que ya han sido demostrados, tengan andrógenos, ¿no? Andrógenos. Y las glándulas sudoríparas endocrinas, ¿su enfermedad cómo se llama? Entonces ya han hecho serums. Recién nacido, 3 meses, 1 día, 5 días, 20 días. Se ha llenado de granitos la cara. Sudamina miliaria. Por el fenómeno del niño y la niña, se puede observar este fenómeno que se llama de aumento de sudamina o miliaria en los niños. Y esos niños no van a morir por la sudamina. Lo que pasa es que como no hay el intercambio de esta baja de la temperatura que tiene que conservarse en el niño, se pierde. Entonces esos niños, como está obstruido las glándulas que tienen que, por el sudor, conservar esa temperatura, hacen temperaturas muy extremas, y mueren los niños por eso, por miliaria, sudamina. Y las apocrinas, ¿cuál sería el ejemplo de la enfermedad más común de las apocrinas? ¿Dónde hay glándulas apocrinas? Axila. En el área genital. Es un rezago. Acuérdense que las glándulas apocrinas para los hombres hace miles y miles de años era para atraer a la hembra. El hombre atraía a la hembra por las feromonas. Y esto se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque el ser humano más bien no aguanta su propio olor. No te aguantas, ¿no? Por eso te llenas de colonia. Es el único, uno de los pocos seres vivos que más bien oculta su olor, ¿no? Oculta su olor. Muy bien. Entonces, hay una enfermedad de las glándulas apocrinas que se llena de estafilococos. Nuestras mamás, ustedes son jóvenes, le llamaban golondrinas. O sea, la población tiene un concepto más o menos, ¿no?, razonable para algunas enfermedades y para algunos diagnósticos, ¿no? Golondrinas, ¿se acuerdan de las golondrinas? No. Encordio, ¿alguien sabe? Ojo de pollo. ¿Qué es el ojo de pollo? O sea, la gente va con ese criterio, ¿eh? Y se va transmitiendo. Y en Argentina, en Ecuador y en otros países es igual. ¿Eh? Es igual, tienen su propio lenguaje. ¿No dominan el término folclórico? ¿Dónde han hecho ese serum? En Lima. En La Victoria. Ya, a ver, entonces, el riwi. ¿Qué es el riwi? Herpes, ¿no es cierto? Herpes, ¿no? Riwi. Si no la aciertas, te miran, no, Sacha, ¿no? ¿Sabe, no? No la conoce, no vaya, no sabe ni lo que es riwi, ¿no es cierto? Ellos tienen su lenguaje. Bueno, estas golondrinas son estafilococos que se venden a las glándulas apocrinas que no llegan ahí no llegan los antibióticos. Por eso que ahí hay que usar retinoides sistémicos. Retinoides sistémicos. ¿Cómo se llama esa enfermedad?
hidrosadenitis supurativa. Son tremendos bultos aquí en la axila, malolientes, ¿no? Que eso sí no puedes ocultarlo, ¿eh? Son grandes tumores, tumores quísticos, purulentos, fistulosos, que botan un material purulento. Imaginan una secreción que tiene 1 año, 2 años ahí, botando y botando y botando, o un bulto que lo ha tenido 1 año y después se rompe y bota un material purulento nauseabundo. Eso se llama hidrosadenitis supurativa. Donde los antibióticos no sirven, no te va a servir para nada. Ahí se utilizan los retinoides sistémicos. Ejemplo, uno de los más antiguos, el Roaccutane. Ahora tenemos más modernos, Agnotin, Isofeis, Himdriax, han aparecido como 5 o 6 productos. Entonces, la única manera de eliminar los estafilococos de las glándulas apocrinas es con retinoides sistémicos. Los pelos, ¿cuántos pelos tenemos en nuestro cuerpo? ¿Tienen idea? 5 millones en promedio, 5 millones. Y en el cuero cabelludo, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? No importa que se caiga el pelo axilar, el pelo testicular, pero por desgracia, no sé si será desgracia o no, pero cada pelo tiene una edad diferente. Puede tener un día como puede tener 5 años. Nuestros pelos, entonces, cuando se caen en la fase anagénica de crecimiento, el ejemplo típico es la quimioterapia por cáncer. ¿De acuerdo? Ese paciente se agarra un mechón y se lo saca. ¿De acuerdo? Se lo saca. Por mechones. Y todo se cae. Finalmente todo se cae, ¿cierto? Entonces, hablamos de alopecia areata total. Alopecia areata, por pedacitos, se cayeron 1000, como tenemos 100.000, no se nota. Entonces, hay una alopecia areata que es por una zona que no tiene nada de pelos. Se cayeron 1000 pelos y formaron un hueco. Eso se llama areata. Cuando se destruye todos los pelos del cuero cabelludo, se llama totalis, alopecia totalis. La peor caída y que no tiene terapia es cuando solamente se cae esto de acá. Se llama ofiasis. El término ofiasis quiere decir se te cayó el pelo y ahí quedaste. Eso no tiene cura hasta ahora. ¿Qué podría ser? Trasplante de pelo probablemente, ¿no? Pero no tiene cura. La alopecia areata, por ser un fenómeno inmunológico autoinmune, el 100% cura. La alopecia totalis también cura. Hay una que no cura que se llama alopecia areata universal. O sea, se cae el cuero cabelludo, la ceja, las pestañas, los bigotes, la patilla, lo de abajo, lo de arriba, todo. Toditos. Se llama universal. Universal. Probablemente la terapia biológica sea lo mejor para ellos, ¿no? Terapia biológica. Acuérdense, ya, ustedes van a estar en esa época que va a llegar ya, va a estar de moda, que la terapia biológica, los chinos están abaratando los costos. Los chinos están quemando el negocio a los europeos y americanos, ¿no? Sino Kia. Los Kia, las camionetas costaban 30, 40 mil dólares. Hoy día Kia te saca a 10 mil dólares. La terapia biológica costaba unos 20 mil, 30 mil dólares. Los chinos han sacado por 10 mil dólares. O sea, todo va bajando así. Bien. Esa es la fase anagénica. Entonces, la fase anagénica es algo que está relacionado con destrucción
por sustancias químicas que afecta a todos los pelos. Y la otra que es más común es la telogénica. La telogénica. Esas dos alopecias son las más importantes. La telogénica tiene que ver con cuadros febriles mayor de 39-40 por un espacio mínimo de 7 días. Mientras la alopecia anagénica es quimioterapia y al día siguiente se cae el pelo, en la alopecia telogénica tiene que pasar 3 meses en promedio, 3 meses. Es un pelo que está en descanso y entonces no sabemos en qué momento del ciclo lo puede estar atacando. Lo cierto es que la alopecia telogénica es la persona que ha tenido fiebre. Toda persona que tiene fiebre por cualquier causa, a los 3 meses se le cae el cabello. Segundo, gestante, da a luz y al tercer mes empieza la caída del cabello. Las colagenopatías también entrarían aquí en este rubro, las colagenopatías. En la fase, en la telogénica, entonces tiene que haber fiebre, evento traumático, estrés grave. Cuando digo estrés grave, tiene que ser grave. No, que tengo examen. Eso no es grave. Voy a dar examen para residentado. Eso no es grave. ¿No? Grave es que no has ingresado a la residencia. Ah, ya, eso es grave. Eso es grave, que no ingreses. ¿No es cierto? A los 3 meses, lloras y se te cae el cabello. ¿No es cierto? Igualito. Eso es grave. Vitíligo y alopecia areata tiene que ser estrés grave, muy grave. Te han asaltado y te han puesto una pistola acá, otra pistola acá y otra acá, ¿no es cierto? Ni te muevas. Es grave. Murió tu ser más querido, tu esposo, tu novio, tu mamá, tu papá. Eso es grave, no es cualquier estrés. Entonces, ahí se detiene el crecimiento y eso se va a ver después de 3 o 4 meses. No es inmediato. Esa es la diferencia entre las dos más importantes. Por eso que han salido champús, lo último que han salido son champús para alopecia telogénica. No les interesa la causa. Encima es un producto natural, es una planta. Es una planta, es un árbol que lo han encontrado en Centroamérica, que tiene acción enzimática para que el pelo se recupere y no esté bloqueado por la 5-alfa-reductasa. La 5-alfa-reductasa inhibía todo el crecimiento del pelo. Ahora, con un champú, le voy a dar 2 nombres nada más porque han salido varios. El Pilexil y el Kerium Chute. Kerium Chute, así se llama. Kerium Chute Ducray. Los dos son europeos. Entonces, lo usas como un champú de todos los días y tiene acción para todo tipo de alopecia telogénica. Esa es la ventaja, que no necesitas, y se comporta como un champú normal y tiene para que no se enrede, su acondicionador, todo, ¿no? Así se llama, ¿no? Para que no se enrede el pelo. Tiene todo y se usa, y no es químico, sino es una planta, o sea, tiene todas las bondades. Y es europeo, es que no siempre traen productos malos, entonces son buenos. Entonces ya tienen 2 productos que están ahorita de moda y lo están presentando en diferentes lugares por lo menos ya los dermatólogos ya conocemos ese producto y lo estamos recetando y de acá a un par de años veremos si es cierto o no es cierto. Entonces el crecimiento del pelo en sus fases con papila anagénica, para eso sirve la biopsia.
Ahora, biopsias de pelo es lo más tranca. ¿Ya? De todas las biopsias, el que menos les gusta ver a los patólogos y dermatopatólogos es biopsia de pelo, porque tienes que hacer cortes, por lo menos, cuando uno se saca una biopsia de piel, con un corte es suficiente, das el diagnóstico. Ya 2, 3, puedes pedir 2, 3 copias, pero para biopsias de pelo, para saber la causa, para saber si es anagénica, tienes que cortar pues 50 y ver cuántos están en anágena, cuántos están en catágena, cuántos están en telogénica. Y haces, hay unas fórmulas, mira, te llevas una semana y no pasas de un caso. O sea, por eso es que no se arriesgan mucho. Solamente te dicen, sabe que tu alopecia, como encontramos la matriz, parece ser anagénica. Y esta que no tiene la matriz ni la papila es telogénica. Esos dos extremos nomás se pueden dar rápido en el diagnóstico, ¿no? El 90% está en fase anagénica, el 9% en fase telogénica y el 1% en fase catágena. Y fíjense dónde el andrógeno va a funcionar y va a producir lesiones en la piel, en la barba. Entonces, los que tienen acné y están consumiendo productos con muchos andrógenos van a hacer entonces lesiones a nivel de la barba. El otro puede ser en el cuero cabelludo, en el área genital, entonces ya más o menos ustedes tienen que indagar por este fenómeno androgénico que genera trastornos. La uña. La uña tiene una matriz que vendría a ser la raíz. Lo que pasa es que la raíz está pegada al hueso. O sea, no es muy superficial, no está muy cerca. La cutícula es parte de la matriz que se ve junto con la lúnula, la parte proximal. Ya tenemos la lámina dura y lo que está debajo de la uña, hiponiquio. Cuando, por ejemplo, la verruga entra por debajo de la uña, ¿hasta dónde llega? Hasta la matriz. La verruga subunguial, que no mejora con un producto que se llama imiquimod, que es el inmunomodulador tópico más vendido en el mundo. Imiquimod en Estados Unidos se llama Aldara y en el Perú se llama Imimore. En el Perú recién tiene 10 años, en Estados Unidos ya tiene más de 20 años. Ese es la mejor medicina inmunomoduladora y antiviral. Elimina la mayoría de los virus. Correcto. Entonces, cuando alguien tenga una verruga por debajo de la uña, tengo que sacar esta lámina unguial y tengo que estudiar si solo es verruga. Porque muchas de estas lesiones por debajo de la uña se transforman en cáncer. Entonces, la verruga, cuando es subunguial, descarta cáncer, para que no te lleves el chasco. Porque alguien lo va a hacer, porque mucha gente va con su verruga por debajo de la uña, lo cauterizan, lo queman, nitrógeno líquido, rayo láser. Y después se le ocurre, como después de 2 años no mejora, recién le hacen la biopsia. Es al revés. Se levanta la uña y se hace una biopsia. Y esa biopsia se estudia. Entonces, esta verruga va a llegar hasta aquí. El virus herpético también afecta a la uña y te da un dolor. ¿Qué dolor da el virus herpético? El dolor es neuropático. ¿Y cómo es el dolor neuropático de la uña? Cuando el herpes se introduce aquí. Es un dolor tipo timbre. Agarras acá y te duele hasta el cerebro. O sea, viaja hasta acá. De poder saber por qué se llama panadizo herpético. Así se llama, panadizo herpético. Entonces, este virus entonces se mete acá y te da un dolor neuropático.
Los hongos comienzan por los bordes laterales. La persona se da cuenta que los bordes laterales están negros, están sucios, negros, malolientes, ¿no? Muy rara vez el hongo ataca la matriz, más ataca el borde distal. Esto que le llamamos hiponiquio. Allí es donde ataca el hongo, principalmente el dermatofito, aquí y aquí y aquí. Muy rara vez es a nivel de la matriz. En cambio, la candidiasis periunguial, la candidiasis siempre es al borde primero de la uña. Cuando yo veo a un paciente que me dice, doctor, el borde de la uña se pone rojo y me pica, ya le agregan otras cosas. Está rojo el borde y la uña está destruida, distrofia unguial, entonces yo digo, esto es cándida, porque la cándida produce paroniquia, inflamación periunguial. Los dermatofitos no producen paroniquia periunguial, no inflaman la piel, no inflaman. Silenciosamente están metidos acá y en el borde libre. Igualito sucede en los pies. En los pies el 90% de los cultivos por distrofia unguial, pensando en hongos, es dermatofito. 9% es cándida y el 1% es por mohos. Los mohos son incurables, felizmente que son raros. 1%. El acremonium, por ejemplo, el fusarium, acremonium, el Scopuraliopsis es un moho. Esos, cuanto más raros, esos son mohos. Si no es cándida, no es dermatofito, entonces es moho. Y los mohos no tienen terapia, no tienen cura. Seguimos. La cutícula, este borde de la piel pegada a la matriz. ¿Cuándo se produce hipertrofia cuticular en una enfermedad? Dermatomiositis. Si usted no quiere errar, dice usted en colagenopatías, enfermedad del tejido conectivo. El lupus te da hipertrofia cuticular, pero más frecuente es la dermatomiositis. Seguimos avanzando. La lúnula. La lúnula es la expresión de la matriz que uno observa. Cuando no hay lúnula, nos sirve para pensar en enfermedades genéticas. Genéticas, ¿no? Imagínense que no tengas matriz, eso quiere decir, ¿no? No quiere decir. Y acuérdense que la matriz está llegando acá y en la inserción del hueso, ahí termina la matriz. O sea que la verruga, los virus herpéticos están metidos cerca al hueso. O sea, cuando alguien quiere cauterizar una verruga, es una ilusión, pues. ¿Quién cauteriza y ni el rayo láser llega hasta el hueso? ¿Y cómo sabe que llegó al hueso? Si es una luz. O sea, hay que ponerse a pensar, no nos agarren de sonsos, ¿no? Porque esta verruga, ¿cómo él sabe que está llegando hasta la matriz? Porque la verruga yo la veo acá, la lesión tumoral pápulo-vegetante aquí. Y yo no sé hasta dónde llega. Curan este pedacito y lo de acá sigue avanzando. Tengo tratamiento para todo el año. Quemadura, cauterización, nitrógeno líquido, rayo láser. Y seguimos dando la vuelta. Buen negocio, ¿no? Buen negocio. Glándulas sebáceas. Insisto entonces, las glándulas sudoríparas eliminan el sudor por el poro sudoral. Y en la glándula sebácea se llama esto por donde sale el pelo, y este pelo siempre tiene una glándula apocrina. Entonces, estoy hablando de ostium folicular. Ostium es un boquete, boca, hueco.
Son términos totalmente diferentes. Usted no puede, un médico no debe confundirse. El que no es médico que se confunda, no hay problema. Mejor para nosotros. Glándulas sebáceas, glándulas endocrinas, apocrinas. Ya tienen para leer bastante. Todo eso está en su separata. No podemos quedarnos mucho tiempo con estos temas porque este es lo básico, pero de todas maneras es bueno que lo repasen ustedes en su... Y aquí es más fácil de saber hasta dónde estamos llegando cuando decimos matriz. Matriz. Y no hay ningún producto que llegue hasta la matriz. No hay ningún, salvo que sea sistémico. Entonces, cuando yo quiero tratar una distrofia unguial por hongos, dermatofito, que son los más frecuentes, y en segundo lugar, cándida, el tratamiento tiene que ser sistémico. Tu cremita se va a quedar en la capa córnea. Tu laca se va a quedar en la capa basal. Pero no va a llegar a la profundidad donde se encuentran los elementos micóticos y virales. Entonces, eso que quede bien claro, ¿no? Por eso que la terapia con lacas y cremas casi no funcionan bien. Hoy día, para los dermatofitos, en 3 meses se destruye el hongo. Para la cándida, en 3 meses se destruye la cándida. Para dermatofitos utilizamos de primera elección la terbinafina. Y para cándida, el itraconazol. De ahí no bajamos. 3 meses es el tope y está funcionando. Recuerden el eponiquio y el hiponiquio. Aquí está el hiponiquio y aquí está el eponiquio. Pasamos a los virus. Entonces, ahora sí, ya más o menos, ustedes se imaginan. Esta es una lesión pápulo-vegetante, ¿no es cierto? Esto podría ser un papilomavirus, una verruga por papilomavirus, y también hay papilomavirus dentro de la boca, sobre todo en niños, en jóvenes. Y a esto se le llama hiperplasia epitelial focal. Acostumbrémonos a hablar con propiedad. Verrugas en la boca no existen como diagnóstico. Si eso usted lo coloca en una historia clínica, no lo van a encontrar en el CI 10 y 11, ¿no? No lo van a encontrar nunca. Se van a marear, ¿no? Hiperplasia epitelial focal sí está. O si no lo coloca en otros papilomavirus, ya está. Ahí lo coloca, en otros papilomavirus. Lesiones rojizas en grupo, primer diagnóstico tiene que ser herpes. Y el herpes siempre produce dolor neuropático. No se esperancen mucho en la vesícula. A veces no aparecen las vesículas. Pero dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele, me hinca, me quema, me arde. ¿Qué será eso? Pues en una zona. En esta zona se llamará herpes cutáneo. Si está diseminado el herpes, ¿cómo se llama? Erupción variceliforme de Kaposi. Todo tiene su denominación, ya está escrito. Hace años, hace 80 años, 70 años, 90 años, no sé, pero ya está escrito. Usted no lo puede cambiar. No somos nadie para cambiarlo. Tenemos que hablar el mismo idioma. Porque si no, aprendemos mal y vamos a creer que el sebo sale por los poros. Nos convencen a veces, ¿no? Nos convencen, ¿no? Vesículas, ¿no es cierto?, en los labios. ¿Qué podrá hacer? Pues le arde, le duele, le quema. Y antes todavía primero pica. O sea, la clínica ahí no falla. ¿Habrá otra enfermedad igualita? No hay, pues. El dolor neuropático es importante para el virus herpético. ¿Cómo llegué al panadizo herpético? Por el dolor neuropático. Ese es mi refugio clínico.